Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Fíjate que a veces pensamos que para escuchar a Dios necesitamos silencio absoluto, un retiro espiritual o una experiencia extraordinaria. Pero la verdad es que Dios también habla en lo cotidiano, en una conversación, en una sonrisa, en una pausa para respirar, en el sonido del viento o en el abrazo de alguien querido. Este episodio es una invitación para abrir el corazón y afinar el oído del alma, porque cuando aprendemos a estar presentes, a vivir con atención y gratitud, descubrimos que Dios no está lejos ni en silencio. Está aquí, hablándonos con ternura en medio de nuestra rutina, en el trabajo, en la casa, en el tráfico, en el cansancio, en absolutamente todo. Hoy reflexionaremos juntos sobre cómo podemos reconocer esa voz suave y constante que nos guía. También es esa voz que nos consuela y anima, porque escuchar a Dios no es un acto reservado para unos pocos, sino una posibilidad real para todos los que desean caminar con Él, aún incluso en medio del ruido del mundo. Hoy vivimos en un mundo lleno de ruido, notificaciones, conversaciones, pendientes y preocupaciones. En medio de todo eso, la voz de Dios no desaparece, pero sí puede quedar opacada. Escucharle requiere una disposición interior, una pausa intencional en medio del ritmo acelerado. No se trata de buscar experiencias místicas, sino de abrir los ojos del alma a lo que ya está ocurriendo. Dios no está ausente, simplemente espera que lo notemos. Su voz es suave pero constante. Habla en lo simple, en lo pequeño y también en lo cotidiano. En medio de la rutina diaria, Dios nos habla con una voz suave que muchas veces puede pasar desapercibida. Es en los momentos simples, como al compartir una comida o al caminar por la calle, donde su presencia se manifiesta. Aprender a escucharle requiere sensibilidad espiritual y también disposición del corazón. No siempre se trata de palabras audibles, sino de impresiones, paz interior o convicciones profundas. Cuando abrimos nuestros sentidos espirituales, descubrimos que Él está presente en cada detalle. El Espíritu Santo actúa como guía, revelando la voluntad divina en lo más cotidiano. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, se nos recuerda: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La voz de Dios no siempre llega en momentos de calma. A veces se manifiesta en medio del caos, en el ruido del tráfico, en una jornada laboral intensa o en una conversación difícil. En todo ello, Él puede hablarnos. Lo importante es cultivar una actitud de escucha constante, como quien espera una palabra de aliento. Dios no está limitado por circunstancias humanas. Él se revela donde menos lo esperamos. La clave está en reconocer su presencia en lo ordinario. Cuando lo hacemos, cada momento se convierte en algo sagrado. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos pide: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces esperamos que Dios nos hable en momentos extraordinarios, una revelación, un milagro, una señal clara, pero la mayoría de las veces Él se manifiesta en lo ordinario, en una conversación con un amigo, en una canción que nos conmueve, en una frase que resuena en el corazón.
Escucharle es aprender a vivir con atención, con los sentidos del espíritu despiertos. Es reconocer que cada instante puede ser un mensaje, una guía y una caricia divina. Escuchar a Dios en lo cotidiano implica desacelerar el ritmo y prestar atención. Vivimos en una cultura de prisa, donde el silencio es raro y la introspección escasa. Pero Dios no compite con el ruido. Él susurra suavemente, nos habla en un amanecer, en el canto de las aves, en el aroma del café recién hecho. Su voz está impregnada en la belleza de lo simple. Cuando aprendemos a vivir con gratitud, nuestros sentidos espirituales se agudizan. Entonces, lo que parecía común se transforma en mensaje divino. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 15, se nos pide: el que tiene oídos para oír, oiga. Muchas veces esperamos que Dios nos hable solo en la iglesia o en momentos de oración, pero Él también se manifiesta en el trabajo, en el hogar o en la calle. Su voz puede llegar a través de una palabra amable, una canción o incluso en alguna dificultad. Dios utiliza lo cotidiano como escenario para revelarse. No hay lugar donde Él no pueda hablar. Lo que necesitamos es una fe que vea más allá de lo visible, una fe que escuche lo invisible. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, se nos recuerda: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La voz de Dios no siempre llega como una respuesta inmediata. A veces es un susurro que se repite en el tiempo, una idea que vuelve, una sensación de paz que acompaña una decisión. Escucharle implica también confiar en que Él habla, aunque no siempre lo podamos entender. Confiar en que su silencio también comunica. En lo cotidiano, Dios nos forma, nos moldea, nos enseña a esperar, a discernir y a caminar con fe. Eso sí, la voz de Dios es siempre constante, pero nuestra atención normalmente es intermitente. Nos distraemos fácilmente con preocupaciones, tareas y pantallas. Sin embargo, cuando decidimos hacer pausas conscientes, comenzamos a notar su presencia. Dios no está lejos, está esperando que lo reconozcamos. En cada respiración, en cada paso, hay una oportunidad de comunión. Escucharle es un arte que se cultiva con paciencia y amor. En el libro de Salmos, número 145, versículo 18, se nos recuerda: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dios no necesita grandes escenarios para hablar. Él se manifiesta en lo pequeño, en una mirada compasiva, en el gesto de ayuda de un desconocido, en el silencio que sigue a una oración sincera. Su voz no siempre será espectacular, pero siempre es significativa. Cuando aprendemos a valorar lo sencillo, descubrimos que Dios está más cerca de lo que pensábamos. Él transforma lo común en sagrado. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, se nos pide: no despreciéis los pequeños comienzos. El corazón que escucha es un corazón que se ha entrenado en la quietud. No necesitamos necesariamente el silencio exterior, sino la calma interior. Podemos estar rodeados de ruido y aún así estar atentos a la palabra de Dios. Es una actitud del alma, una apertura constante y preguntarse: ¿qué me quiere decir Dios hoy aquí? ¿En qué estoy viviendo en este momento? Y no siempre habrá una respuesta clara, pero sí una certeza, la certeza de que Él está presente. Escuchar a Dios en lo cotidiano también implica reconocer que Él habla a través de otras personas.
Un consejo sabio, una palabra de ánimo, incluso en una corrección amorosa, pueden ser instrumentos divinos. Dios usa vasos humanos para transmitir su voluntad. Por eso es importante cultivar relaciones que nos acerquen a Él. Las personas que nos rodean es un canal por el cual su voz se amplifica. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos recuerda: en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, Dios nos habla a través de nuestras emociones, una inquietud persistente, una paz inexplicable, una alegría que no depende de las circunstancias. Él toca nuestro interior para guiarnos, y no todas las emociones vienen de Dios, pero cuando están alineadas con su verdad, pueden ser señales claras. Escucharle implica también conocernos a nosotros mismos. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, se nos dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Escuchar a Dios en lo cotidiano también significa reconocer su voz en quienes nos rodean. A veces, una palabra de aliento, una corrección hecha con amor o incluso una crítica constructiva pueden ser instrumentos suyos. Dios se vale de personas comunes para hablarnos. Es por ello que cultivar relaciones sanas, honestas y profundas también es una forma de abrirnos a su voz. Él habla a través de quienes nos rodean si estamos realmente dispuestos a escuchar con humildad. La naturaleza es otro medio por el cual Dios se comunica. El cielo estrellado, el sonido del mar, el aroma de la tierra mojada, todo habla de su grandeza. Cuando contemplamos la creación con ojos espirituales, escuchamos su voz en cada rincón. Dios diseñó el mundo como una carta abierta de amor. Solo necesitamos detenernos y leerla con atención. En el libro de Salmos, número 19, versículo 1, se nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. En los momentos de dolor, la voz de Dios puede parecer lejana, pero nunca estará ausente. Él habla en medio del sufrimiento, trayendo consuelo y propósito. A veces, el quebranto abre nuestros oídos espirituales. En la fragilidad, somos más receptivos a su dirección. Y Dios no desperdicia el dolor, sino que lo transforma en enseñanza. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La naturaleza es otro canal por el cual Dios se comunica. Puede ser a través de un amanecer, del sonido del viento, la lluvia que cae, el canto de los pájaros. Todo puede ser un lenguaje divino, no porque la creación sea Dios, sino porque refleja su belleza, su orden y su ternura. Cuando aprendemos a contemplar, a detenernos, a maravillarnos, estamos afinando el oído espiritual. Escucharle es también agradecer, y en el agradecimiento su voz hace más clara. La obediencia es otra de las claves para escuchar a Dios. No basta simplemente con oír, sino que hay que responder. Cuando obedecemos, sus susurros se vuelven palabras firmes a través de la sensibilidad espiritual. Dios confía más por revelación a quienes son fieles en lo poco. La obediencia abre puertas a una comunión más profunda. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, se nos dice: el que me ama, mi palabra guardará. El agradecimiento también afina nuestros oídos espirituales. Cuando vivimos con gratitud, reconocemos la mano de Dios en cada detalle. Agradecer transforma nuestra perspectiva y nos hace más conscientes de su presencia. Dios habla a los corazones agradecidos.
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En lo cotidiano, Dios también habla a través de nuestras emociones, porque no todas las emociones vienen de Él, pero muchas veces una inquietud persistente, una alegría inesperada o una tristeza profunda pueden ser señales de algo que necesita atención. Escucharle es aprender a leer el alma, a no ignorar lo que sentimos, sino a presentarlo ante Él. En ese diálogo interior, su voz se revela con ternura y verdad. Fíjate que también el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Él nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía en decisiones y nos consuela en la aflicción. Su voz es suave pero poderosa. Aprender a escucharle es esencial para caminar con Dios diariamente. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, se nos recuerda: el Espíritu os guiará a toda verdad. La disciplina espiritual nos prepara para escuchar. La oración, la meditación, el ayuno y la lectura bíblica son prácticas que afinan nuestra sensibilidad. No son fines en sí mismos, sino medios para acercarnos a Dios. En la constancia, su voz se vuelve más clara. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: ejercítate para la piedad. La rutina no es enemiga de la espiritualidad, al contrario, puede ser el terreno fértil donde Dios planta sus mensajes. Las tareas repetitivas, los encuentros diarios, los momentos aparentemente insignificantes pueden convertirse en espacios sagrados. Todo depende de cómo lo vivamos, si lo ofrecemos, si lo habitamos con conciencia, si lo vemos como oportunidades de encuentro. Entonces, la rutina se transforma en oración. Dios también habla a través de puertas abiertas y cerradas. Las circunstancias pueden ser señales de su dirección. Una oportunidad inesperada, un obstáculo persistente, una coincidencia significativa, todo, absolutamente todo eso puede ser parte de su mensaje. Discernir requiere oración y sabiduría. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, se nos recuerda: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces, Él guarda silencio para que aprendamos a confiar. En esos momentos, su voz se encuentra en la espera, en la perseverancia y en la fe que no depende de respuestas inmediatas. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se nos menciona: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Escuchar a Dios en lo cotidiano también implica obedecer. No basta con escuchar, es necesario responder. A veces su voz nos invita a cambiar una actitud, a perdonar, a tomar una decisión difícil. Y ahí es donde se prueba nuestra fe. Escucharle es comprometerse, es decirle: habla, que tu siervo escucha, y también obedece. En la obediencia cotidiana, su voz se hace más nítida, más familiar y más cercana. Dios habla en lo cotidiano para recordarnos que Él está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. No hay área que le sea indiferente, desde nuestras decisiones laborales hasta nuestras relaciones personales. Él desea guiarnos. Su voz es totalmente integral. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, se nos recuerda: reconócelo en todos tus caminos. La humildad es esencial para escuchar a Dios. Un corazón altivo nunca podrá percibir su voz, pero quien se acerca con sencillez y dependencia encuentra dirección.
Dios se va revelando a los más humildes. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos pide: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El cansancio, el estrés y la ansiedad pueden nublar nuestra capacidad de escuchar. Es por ello que cuidar el cuerpo y la mente también es parte de la vida espiritual. Dormir bien, alimentarse con equilibrio, hacer pausas, respirar, todo eso nos ayuda a estar más presentes, y la presencia es clave para escuchar. Dios no grita por encima del agotamiento, Él espera que estemos disponibles. Escucharle es también cuidarnos para poder recibirle. La voz de Dios nunca traerá confusión, sino que traerá paz. Aunque a veces nos desafía, nunca nos deja en incertidumbre prolongada. Su dirección es clara, aunque no siempre sea inmediata. Aprender a distinguir su voz requiere práctica y comunión. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, se nos dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A veces Dios habla a través de lo que no sucede, una puerta que no se abre, un plan que no prospera, una esperanza prolongada. En esos silencios, en esas pausas, también hay mensaje. Es escucharle y aceptar que su tiempo no siempre coincide con el nuestro. Es confiar en que incluso en la aparente inactividad, Él está obrando. Su voz no siempre dice sí o no. A veces solamente nos dice espera, y eso es un acto de amor. Escuchar a Dios en lo cotidiano es una forma de vida. No es un evento aislado, sino una relación continua. Él desea caminar con nosotros, hablarnos en cada paso y guiarnos en cada dirección. Su voz está disponible para quienes le buscan con sinceridad. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, se nos recuerda: Búscame y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La creatividad es otro espacio donde Dios se manifiesta. En el arte, en la escritura, en la música o en la cocina, en cualquier acto de creación, su voz puede resonar, porque crear es reflejar algo de su imagen en nosotros. Escucharle es también dejar que nos inspire, que nos mueva a hacer el bien, a embellecer el mundo, a compartir lo que llevamos dentro. En cada acto creativo hay una chispa divina, y muchas veces la voz de Dios se manifiesta en forma de una inquietud persistente en el corazón. No es ansiedad, sino una suave insistencia que nos invita a actuar, a cambiar y a confiar. En lo cotidiano, estas impresiones pueden ser señales divinas que nos orientan hacia su voluntad. Escuchar a Dios también implica el obedecer, incluso cuando no entendemos del todo. La obediencia abre puertas nuevas hacia nuevas revelaciones. Cuando respondemos con fe, su voz se hace más clara. En el libro de Salmos, número 32, versículo 8, se nos recuerda: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuchar a Dios en lo cotidiano requiere dominar la práctica. No es algo que se logra de un día para otro, es un camino, una disciplina y una relación que se cultiva. Como cualquier amistad, requiere tiempo, atención y sinceridad. Cuanto más le buscamos, más aprendemos a reconocer su voz, y cuanto más le escuchamos, más nos transformamos, porque su voz no solo informa, sino que también transforma. Dios también tiene la capacidad de hablarnos a través de otras personas. Un consejo sabio, una palabra de aliento o incluso una corrección amorosa pueden ser instrumentos de su voz. En lo cotidiano,
Él utiliza a quienes nos rodean para guiarnos. Por eso es importante rodearnos de personas que caminen con Dios. La comunidad de fe es un canal poderoso de revelación. Escuchar a Dios incluye estar atentos a lo que Él dice por medio de los demás. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos recuerda: en la multitud de consejeros hay seguridad. El servicio es otro canal donde Dios nos habla. Cuando ayudamos a otros, cuando salimos de nosotros mismos, cuando nos damos con generosidad, su voz se puede hacer presente. No porque busquemos recompensa, sino porque en el rostro del otro, especialmente del necesitado, Dios se revela. Escucharle es también actuar con compasión, es dejar que su voz nos impulse a amar más y mejor. El dolor y la dificultad también pueden ser escenarios donde Dios nos hable. Aunque no lo deseamos, el sufrimiento afina nuestra sensibilidad espiritual. En medio de la prueba, su voz puede ser un consuelo profundo, una promesa que nos sostiene más allá de lo que imaginamos. En lo cotidiano, los momentos difíciles nos enseñan a depender más de Él. Escucharle en el dolor es descubrir que no vamos en soledad. Su presencia se vuelve más real cuando más lo necesitamos. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos exhorta: Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. La memoria espiritual también es clave para escuchar a Dios. Recordar cómo nos ha hablado antes, cómo nos ha guiado, cómo ha respondido en el pasado, fortalece nuestra fe. En lo cotidiano, muchas veces olvidamos, pero si cultivamos el hábito de recordar, de escribir, de meditar en lo vivido, nuestra sensibilidad espiritual se afina. La memoria nos ancla, nos da perspectiva y nos recuerda que no estamos en soledad. Escucharle también es mirar hacia atrás con gratitud y reconocer su fidelidad. En el recuerdo, su voz vuelve a resonar una y otra vez. La creación es otro lenguaje de Dios. El cielo estrellado, el mar en calma, una flor que se abre, todo habla de su gloria. En lo cotidiano, la naturaleza nos recuerda que hay un creador que sostiene todo con amor. Escuchar su voz es la forma de adoración silenciosa más honesta que hay. Es reconocer que cada detalle tiene propósito y belleza. Cuando contemplamos con reverencia, escuchamos con el alma. En el libro de Salmos, número 19, versículo 1, se nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La vulnerabilidad es otro espacio donde la voz de Dios se hace presente. Cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando dejamos de pretender que todo está bajo control, abrimos un canal profundo de comunicación con Él. En la fragilidad, en el llanto, en la confesión sincera, su voz nunca nos va a juzgar, sino nos va a consolar. Escucharle en esos momentos es experimentar su misericordia, es saber que no estamos en soledad y que Él nos acompaña incluso en lo que no entendemos. La vulnerabilidad no es debilidad, sino apertura. Escuchar la voz de Dios en lo cotidiano es vivir con una conciencia constante de su presencia. No se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de vivir cada día con el corazón abierto. Dios está hablando ahora, en este momento y en este lugar. Solo necesitamos detenernos, respirar y escuchar. Su voz es vida, dirección y paz. Que cada día sea una oportunidad para reconocerle en lo simple y responder con amor. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, se nos recuerda: reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Escuchar a Dios en lo cotidiano es aprender a vivir con un propósito, es entender que cada día tiene sentido y que cada acción puede ser una respuesta a su llamado. No necesitamos esperar grandes misiones. Nuestra misión está en lo que hacemos hoy, aquí y con quienes nos rodean. Su voz nos invita a vivir con amor, con integridad y con esperanza. Y cuando lo hacemos, descubrimos que lo cotidiano no es común, es sagrado, porque Dios está ahí hablándonos, guiándonos y amándonos. Hoy hemos recorrido juntos un camino de sensibilidad espiritual, aprendiendo que la voz de Dios no está reservada para un momento extraordinario, sino que se esconde en los detalles más simples de cada día. Escucharle no es una cuestión de técnica, sino de disposición. Es abrir el corazón, afinar el oído del alma y vivir con atención. Dios nunca deja de hablar. Somos nosotros quienes a veces dejamos de escuchar. Pero cuando decidimos estar presentes, cuando cultivamos la gratitud, la contemplación y el silencio interior, descubrimos que Él ha estado ahí todo el tiempo. En lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, su voz nos guía, nos consuela y nos transforma. Que esta reflexión te inspire a vivir cada día como una oportunidad de encuentro. Que no esperes señales grandiosas, sino que aprendas a reconocer su presencia en lo sencillo. Porque cuando escuchamos a Dios en lo cotidiano, lo ordinario se vuelve sagrado. Que tu jornada esté llena de momentos en los que puedas decir, aquí está Dios y yo lo escucho. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy, en medio del ruido del mundo y del ritmo acelerado de mis días, quiero aprender a escuchar tu voz, no solo en los momentos sagrados, sino también en lo simple, en lo común, en lo que muchas veces paso por alto. Enséñame a reconocer tu presencia en lo cotidiano, en una sonrisa, en una pausa, en una palabra que toca el alma. Abre mis oídos espirituales para que no me pierda tus susurros. Hazme sensible a tu guía, incluso cuando no entiendo el camino. Dame un corazón atento, dispuesto a detenerse, a contemplar, agradecer y obedecer. Que cada paso que dé esté acompañado por tu voz y que cada día, por ordinario que parezca, se convierta en un espacio de encuentro contigo. Gracias por hablarme sin cesar, por estar presente en cada detalle de mi vida. Hoy me dispongo a escucharte, a seguirte y a vivir contigo en lo simple y profundo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.